Hola, bienvenidos a este segundo video sobre proyectos de cerámica en el año. Este segundo video va a ser sobre hacer imanes en cerámica. Para empezar, hace tiempo venía con esta idea en la mente y había comprado estos imanes. Estos que ven aquí, que siento que se ven muy profesionales y creo que tienen muy buen aguante para el peso de la cerámica. Y también tengo esta segunda opción, que son estos que ya vienen como con el adhesivo incluso. Esto es como un cosito de sticker, le quitas y ya queda adhesivo. No sé si vayan a soportar el peso de la cerámica. Obviamente pues no son piezas muy grandes, pero dudo mucho de la capacidad de estos. Tengo mi fue puesta más que todo en estos. Vamos a ver. De esas cosas que tengo y creo que me sirven, están las figuras que les mostré la última vez con las que corté los botones, pero también tengo este molde que yo he visto pues que a este tipo de molde se les dice más como molde de presión, porque la idea es simplemente como presionar la arcilla y sacarla, no es un molde de varias partes. Este molde yo me lo hice basado en unas gomitas que me regalaron de Animal Crossing, porque a mí me gusta mucho Animal Crossing, entonces eran unas gomitas en forma de varios de los items y yo dije no, o sea, venían en esto y yo dije no, yo no puedo botar esto me tiene que servir para algo. Y eventualmente logré usarlos para sacar estos positivos de yeso. Para los que no sepan, es que los moldes de cerámica se hacen con yeso porque el yeso absorbe humedad y permite como crear figuras para hacerlas más como seriadas. Entonces, de las figuras de Animal Crossing tengo la naranjita, la bolsita de dinero, el fósil, el durazno, no se ve bien, el durazno y la pera. Estos van a ser para un set de imanes basados en Animal Crossing, pero tengo varias ideas que también quiero hacer y les voy a mostrar. También les voy a dejar en los links para que puedan ver este board si les sirve de inspiración, pero les voy a mostrar por aquí un poquito de las ideas que tuve. Todo es muy, o sea, siento que todo siempre va muy de la mano como con la forma en la que yo estaba buscando ideas para hacer los botones, y es ver qué me gusta, qué puedo hacer con lo que tengo, qué cosas me debo inventar yo misma, pero todo como que nos da ideas. Entonces, viendo estas ideas que tengo aquí, se me ocurrían cosas nuevas que yo nunca había pensado hacer con los materiales que tengo. Entonces, también me gusta mucho como que las ideas vengan como ya con una presentación comercial, entre comillas, para hacer ese juego de producto. Me gusta hacer bocetos de mis ideas primero porque cuando empiezo a amasar la arcilla empiezan a venir muchas ideas a mi mente, pero en el proceso de preparar la arcilla, sacar todas las herramientas, se me van olvidando las ideas. Entonces yo siempre empiezo haciendo bocetos. Acá, como les dije, este es un molde de presión, pero también se puede usar barbotina. La barbotina es arcilla líquida que se usa para llenar moldes. Entonces yo ya tenía bastante preparada y estoy usando esta jeringa para llenar. Como ven, el yeso absorbe la humedad y queda una pieza más firme. Entonces, con voltear el molde y darle unos golpecitos sale muy fácilmente y ya me quedan estas piezas. Las pulo un poquito más con una esponja, con un pincel para no perder mucho los detalles. Principalmente los bordes son los que quedan muy irregulares, pero esta es una técnica que me ha servido mucho como para replicar formas muy difíciles de hacer a mano.
Ya están listas las piezas, ya salieron de la quema y estoy súper contenta con cómo se están viendo los resultados en este momento. Eh, Todo salió súper bien, no hubo problemas de nada en la quema. Lo único es que hay algunos colores que yo todavía no entiendo muy bien cuántas capas necesitan y no me dan un resultado muy uniforme en el color, pero la verdad pues, o sea, no es tan grave. Es este color lila o los morados en general me cuestan mucho porque no logro que sean uniformes, entonces aquí pues ven un ejemplo, ambos tienen las mismas capas. Claramente uno sí debe haber quedado con un poco más de pintura o engobe que el otro, pero es muy irregular el resultado con este color. Acá hay otra pieza que también lo hice, eh, pero de todos modos estoy súper contenta con los resultados, todo salió súper lindo. Los imanes que hice de Animal Crossing los hice en una arcilla un poquito diferente, que es más blanca, entonces pues acá se ve la diferencia con la que normalmente uso, la diferencia en color. Realmente a mí me gusta más esta, pero estaba haciendo ensayos con esta también. Y bueno, falta pegarles los imanes y como en el video anterior, a estos también les quise hacer backing cards. Entonces diseñé esta, que se ve reflejada, pero ahorita se las pongo bien. Y esta, que estos son como para imanes en general y esta más grandecita es para los que son específicamente de Animal Crossing. Aquí están más de cerca los resultados, todo se ve muy lindo, creo que los colores todos salieron muy bien, excepto pues el lila que les mencioné, pero creo que todo se ve muy, estas fueron mis favoritas, ay no, estas se ven súper lindas, que también pues tienen como su versión grande, a ver, ¿dónde está la de esta? Oh, estas estrellitas, muy enfocado, no todo, salió súper lindo y acá están los backing cards. Entonces, imanes de cerámica y de Animal Crossing. La verdad creo que los de Animal Crossing siguen siendo un poquito grandes. Quería como que fuera un juego de cuatro, pero no sé, como que tapa demasiado el título. Entonces no sé si más bien hacerlos día dos. Y estos sí, me caben los cuatro. Y se ven súper lindos. Entonces, les voy a pegar los imanes por detrás. Tengo estos que ya les había mostrado, los que son adhesivos, los voy a usar para los más grandes. Y tengo estos pequeños que voy a usar en los imanes pequeños.
Mi parte favorita también es pues repartirlos en sus tarjeticas, ver que esto como que tome forma real, pues obviamente son objetos reales, pero para mí como que estar en este, entre comillas, empaque, hace como que se vean como algo más real. Como no tengo pistola de silicona caliente, pues con una vela y una barrita de silicona los voy pegando. Me di cuenta que con un poquitico que le pusiera era suficiente y son muy fáciles de arrancar. Así se ven. La verdad es que estoy muy contenta con, pues como tema aparte, estoy muy contenta con la impresora. Me parece que los colores son muy lindos. Creo que este papel para este en específico de Animal Crossing está un poquito endeble. Mira que le pesa mucho, pero sobre, pues igual era para el proyecto, se ve muy lindo. Si algún día lo saco como un producto, ya sé que estas para imanes más grandes sí necesitan como ser un cartón más grueso. Pero se ven muy lindas, como con los botones los pegué con silicona caliente y es muy fácil de despegar, no queda adherido. Y si queda adherido el imán, pues realmente es fácil también de despegar. Salen muy fácil, se ven muy lindos. Estos son mis favoritos. Estos sí son definitivamente mis favoritos. Me los voy a quedar. Y bueno, gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.